Bueno, siendo las 7:06 de la noche, la profesora Estela Chavarría Arroyave y quien les habla, Lina María Sánchez Ceballos, les damos una fraternal bienvenida a este encuentro de profundización, el primero colectivo, pero seguramente el segundo dentro del bloque, con referencia a la conceptualización de algunos aspectos referidos a la citación con normas APA e intertextualidad. Les damos entonces de nuevo una fraternal bienvenida. Vamos a realizar entonces el desarrollo de nuestra agenda con un saludo, un ejercicio inicial de lectura que a la vez es de apropiación y acercamiento precisamente al concepto y también a la práctica que queremos fortalecer, no solo en aras de favorecer la entrega que en este momento se encuentra en desarrollo, que todavía pues no está en cierre, pero que sabemos que lo están haciendo, pero por supuesto también darles unas competencias que seguro les van a servir para otros cursos y de eso vamos a conversar más adelante. Vamos a tener también un espacio de verificación de aprendizajes y también un cuarto momento de aclaraciones y dudas con respecto a la actividad. Yo le doy la palabra un momento a mi compañera, la maestra Estela Chavarría Arroyave, quien también los va a saludar y vamos a aprovechar para hacer unas claridades y para que no se nos asusten porque estamos dos profesoras en este encuentro. El micrófono, maestra. Estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, Lina. Gracias decirle a los estudiantes que han sacado este espacio para este encuentro sincrónico, que seguro que para todos y todas va a ser muy fructífero, inclusive para nosotras. Bueno, yo soy Estela Chavarría. Estoy en este espacio con el con el curso de comunicación a través de la palabra. La verdad que es un gusto poder estar acá con ustedes porque créanme que siempre que uno está impartiendo clases, uno aprende. Todos los días aprende. Recuerden que somos seres interminados. Por mucho que uno estudie algo, siempre hay que aprender. Y bueno, vamos a sacar el máximo provecho de este encuentro sincrónico, que sé que va a ser muy importante porque va a ser algo que ustedes van a utilizar para toda la vida y especialmente que han empezado esta carrera y los que van a seguir estudiando, entonces también van a continuar. Bueno, no quito como más tiempo para dar inicio como al tema. Muchas gracias, profesora Lima. Gracias a ti, profesora Estela. Nuevamente la gratitud a nuestros estudiantes por su puntualidad, por su apertura, por su cortesía y sus maneras al ingresar y presentarse a este encuentro. Como siempre, las recomendaciones técnicas que tenemos con ustedes. De pronto me excuso si soy repetitiva, pero en la virtualidad hay asuntos que se deben fijar porque no todos alcanzamos a ingresar a la vez. Y es que el sistema te ingresa con el micrófono abierto, le vamos dando la cerradita a fin de que nos puedan escuchar muy bien. Cierto, maestra y muchachos, que ustedes me escuchan bien. Lo digo porque pues, tuve que cerrar unos espacios en función de evitar el ruido exterior. ¿Estamos bien con mi volumen? Sí, señora. Yo te escucho perfecto. Muy bien. Y yo a ustedes también los escucho maravillosamente. Bueno, entonces, luego de este agradecimiento con todos ustedes, gracias Viviana, recordarles que están estos dos cursos dirigidos por las profesoras que estamos frente a sus pantallas. Vamos a tener entonces algunos encuentros colectivos con el fin de unificar ciertos criterios de conceptualización y que si de pronto ustedes tienen algún diálogo, alguna conversación de construcción, puedan tener los mismos términos. Tenemos también las mismas actividades, pero entendemos que pueden variar de pronto algunos asuntos con respecto a si la profe Margarita hace un encuentro por aparte, la profe Lina, cada grupo tiene algunas características, entonces para que no se preocupen con eso. Recuerden, entonces tenemos unos colectivos donde estamos junticos, pero de pronto y en la medida del tiempo y de sus necesidades vamos a tener unos encuentros con las profes titulares. Y acá nos tomamos 3 minutos para hacerles unas claridades. Como son dos grupos, ¿cierto? Como ustedes se acaban de dar cuenta, tener mucho cuidado en el tema de que, bueno, de pronto por accidente se mezclan en las entregas de los trabajos, ¿sí?
en aras pues como de facilitarnos a nosotros la calificación, porque generalmente son grupos extensos, es muy importante que en la configuración de esos grupos ustedes verifiquen en el foro de presentación o en el botón de personas que cuando hagan esos equipos sean con los estudiantes que pertenezcan al grupo de titularidad o con la profesora Margarita o con la profesora Lina. Que evitemos la mezcla, no es un alineamiento de capricho, sino que en ocasiones anteriores, de pronto, cuando ocasionalmente esto ha ocurrido, no nos llegan las dotas y por accidente, entonces tal vez un cero, no llegan todos los trabajos o lo que es peor, de pronto innecesariamente una sospecha de plagio. Entonces, por favor, tener claridad en la configuración de sus equipos con las maestras titulares. Me voy a tomar el atrevimiento, maestra, si de pronto hay alguna persona que por situaciones extremas nos ayudan con el micrófono, porfa, bien juiciositos. Si hay personas que por situaciones... Hay un micrófono, eso, gracias. Si hay personas que por situaciones extremas, ya con cada profe conversamos, está teniendo dificultad para configurar equipo, digamos, yo pongo un ejemplo, alguna vez tuve un estudiante que estaba en la India, entonces, y no es mentira, la profe sabe que tenemos estudiantes de muchas latitudes, entonces, esto por citar un ejemplo, se comunica mediante el correo de la plataforma. Recuerden también entonces aprovechar los canales oficiales. Si bien tenemos distintos canales que los profes abrimos en la medida de las posibilidades, es principalmente mediante el correo de los cursos donde podemos hacer seguimientos a los procesos y donde los logramos identificar más fácilmente porque su nombre viene asociado inmediatamente al nombre del curso. Recordar también iniciar con su sesión de usuario del correo Soy UCN, la sesión de Teams y en los horarios estipulados por los maestros, hacer el contacto con la mensajería instantánea. Al ser canales oficiales, estos facilitan, como decíamos hace un momento, el seguimiento del proceso. Igualmente, recuerden terminar ese recorrido de familiarización con la plataforma y cualquier eventualidad, situación, duda, nos escriben que nosotras estaremos entonces atentas a despejar sus inquietudes. Maestra Estela, no sé si de pronto hay algún asunto que yo esté dejando de lado y que quieras completar o si no seguir adelante. No, me parece que has abordado todo. De todas maneras, si sale algo, pues ya lo iremos conversando. Muy Gracias. bien. Bueno, gracias a ti también y gracias a todos ustedes. Bueno, vamos entonces, como lo es prometido, recordamos la portada entonces correspondiente a este encuentro. Como se habrán podido dar cuenta, ustedes ya estaban explorando todo el diseño instruccional, todo el paso a paso de la actividad número 1 después del foro de presentación, ese foro tan importante para que se cohesionen y para que se encuentren, tenemos la realización de un trabajo interactivo de aprendizaje, de apropiación con respecto a las normas APA, pero en específico en el aspecto de la citación, de la prevención del plagio y del diálogo entre textos, porque la citación va a tener sentido no solamente cuando usted ponga una referencia, un autor y cuando dé el crédito correspondiente, que sabemos que es muy importante prevenir el plagio, es fundamental, sino también entender que cuando comprendemos que se construyen diálogos de textos para construir un conocimiento, allí tiene sentido la citación. Más adelante vamos a ir configurando bien de qué se trata todo esto y darles un saber que, como dijo la maestra, va a ser útil y transversal a todo su proceso de formación de aquí en adelante. De allí el nombre que proponemos, citación con normas APA e intertextualidad, cómo evitar el plagio y con todos los metadatos correspondientes de identificación. Bueno, vamos a estar atentos entonces a este primer ejercicio de inmersión al concepto, ¿cierto? De vivencia, de experiencia. Vamos a observar la imagen, que realmente es la imagen de un texto. Listo, vamos a observarla un momento. Me voy a tomar el atrevimiento de leérselas. En relación con el diálogo interdisciplinario, es importante enfatizar en que si queremos un lector que pueda autorregularse, es preciso que en un primer momento lo ayudemos desde afuera, es decir, desde nuestro conocimiento de los textos que damos para leer. De la teórica especializada en temas de alfabetización, Paula Carlino, latina, argentina, ¿cierto? Tenemos allí entonces, ¿cierto? Una cita, tenemos los datos de la autora, toda la ubicación. Ahí tenemos una información.
Vamos entonces a participar de la siguiente manera. Aquí entonces, ya que estoy compartiendo pantalla, le voy a estar pidiendo el favor a la maestra Estela, y es que vamos a participar 2 o 3 personitas en el micrófono. Sé que somos muchos, que quizás todos quisieran hablar, pero por razones de tiempo vamos a dinamizarlo de la siguiente forma. 2 o 3 personas que participen mediante viva voz y los demás, por favor, bien activos en el chat. Ahora vamos entonces a reconocer lo que pasa en este texto. Además del tema y contenido, muy observadores, ¿de qué recursos se vale este texto para dar mayor sentido? Segundo, ¿cómo sabemos que hay un respeto por los derechos de autor en este texto? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿En qué parte del texto se identifica la voz de quien escribe y la voz ajena? ¿Cierto? Esto es un análisis de texto, para que poco a poco vamos ingresando al concepto. Dadas estas preguntas, entonces tómense un momento, por favor, y vamos a necesitar entonces la participación, 2 o 3 en el micrófono y los demás en el chat. ¿Listo? Margarita, ¿hay alguna manito levantada de las personas que ya se animan a participar y que ya hayan identificado elementos? Creo que el INEI, ¿cierto? Bueno, adelante, Linei. Buenas noches para todos. Bueno, yo creo que en la pregunta de qué recursos se vale el texto para dar mayor sentido, está parafraseando algo de algún autor. Entonces le da como más sentido a lo que está diciendo, enfatizando en lo que ese autor está mencionando. Cuando dice, ¿cómo sabemos que hay un respeto por los derechos de autor? Porque la están citando, están colocando como el nombre, el año y la página en donde está esa parte que trajeron al texto. ¿Y en qué parte del texto se identifica la voz de quien escribe y la voz ajena? Entonces, yo pienso, pues igual, estoy acá para aprender, puedo estar equivocada, pero creo que es en el momento en que se abre comillas, empieza la opinión del autor, como la voz del autor hasta el punto donde se cierra comillas, es decir, a partir de ahí empieza la opinión de Carlino. Y lo que hay antes de es de quien está escribiendo, es esta parte que hay en la imagen. Ok, listo. Si notan que estamos entonces subrayando esa anatomía del texto que nos va dando pistas. Linei, muchísimas gracias. Enseguida entonces vamos. Hola, profe. Está Alejandra tenía la mano levantada, pero ya la bajó. Ah, bueno. Adelante, Alejandra, cualquier cosa. Ahí me disculpan, a veces no alcanza uno a ver las manitos y a veces hay intermitencia con el sonido. Si desea Alejandra, adelante, que siempre habrán cosas por decir. Profe, no, pues realmente el INEI dijo exactamente como lo que tenía también, había notado en este texto. Listo, Alejandra, muchas gracias. Bueno, entonces, a partir de lo que ustedes hayan escrito en el chat, de lo que están diciendo, inician un proceso de lectura acá muy interesante, ¿cierto? Voy a hacer una pequeña precisión. Acá lo que tenemos no es tanto una opinión, sino una postura didáctica, teórica, incluso metodológica, que una persona en un enunciado, quizás un anteproyecto, una hipótesis, un planteamiento de problema, puede ser que sea en un contexto de investigación, algo que es tan familiar para nosotros, decide citar a Carlino a fin de darle fuerza a ese argumento. Notemos cómo el nombre de la autora, bueno, de pronto no sabemos si es autor o autora, me tomo el atrevimiento, el nombre de la autora está al final, por tanto, le van dando protagonismo a esa cita en medio de las comillas. Entonces vamos a prestar atención para empezar a reconocer, bueno, por qué comillas, qué extensión tiene, de qué manera se pone.
de tal forma que empecemos a reconocer. Aquí pasó algo muy importante con ustedes como lectores. Identificaron la voz de quien escribe. Eso le ayuda a reconocer también su voz cuando esté haciendo el uso de este recurso. Reconoció también la voz ajena. Si lo notan, esto lo hacen, por ejemplo, a través de partículas gramaticales. No solamente fueron las comillas, ¿cierto? Hacen las comillas, pero también hay partículas que dentro de nuestra gramática española también dan paso a meter esa cita y para nosotros como lectores, sin darnos cuenta, nos dan elementos de cohesión y coherencia y entender, un momento, acá hay una cita, acá hay respeto de derechos de autor, se menciona el autor al final y se arranca con la cita. Entonces vamos a prestarle atención a todos esos datos o pequeños datos porque son ustedes mismos y ustedes mismas quienes van a encontrar cómo funciona la cita. Nosotros vamos a mediar, pero ustedes con esas capacidades de lectura y de análisis que están demostrando se van a dar cuenta que es posible citar bien. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿de qué recurso se vale? Ya nos dijeron, hay un argumento que se trae. ¿Cómo hay un respeto por los derechos de autor? Ya mencionaron, hay unos datos, hay un autor o autora, hay un año, hay una página y ubicado de una manera esquemática y específica. ¿Y en qué parte se identificó la voz? Ya nos dimos cuenta a través de esa gramática y esta sintaxis mediante la cual está propuesta. Vamos con otra imagen. Nuevamente vamos a observarla. Listo. Miremos entonces ese primer párrafo. Los índices de sobrepeso y obesidad se disparan año tras año y la principal causa de ello es una mala alimentación junto a un estilo de vida sedentario. Sin embargo, estamos sobrealimentados, consumiendo mucho más calorías de las que necesitamos. ¿Qué nos impulsa a ello? Para explicar este comportamiento, los expertos se apoyan en la teoría del gen dragón. En este aspecto, Noah Harari, 2011, afirma, ¿cierto? Entonces viene acá esta cita larga del autor, ¿cierto? No voy a detener ahí un momento porque son ustedes quienes van a observar qué pasó con esa cita. Termina la cita, ¿cierto? No la voy a leer por cuestiones de tiempo, pero ustedes la van leyendo por allá en sus dispositivos. Sí, miren cómo complementa el planteamiento inicial sobre las posibles causas de sobrepeso y obesidad. Y entonces repunta al final. Miren el conector, es por eso que, aunque sepamos que tenemos el frigorífico y el congelador con comida para varias semanas, no dejaremos de engullir sin parar cuando abramos una deliciosa tableta de chocolate. Bueno, pues vamos observando nuevamente el texto y por favor le prestan atención para tratar de responder a las siguientes preguntas. Además del tema y contenido, ¿qué se identifica de especial en este texto? Primero, ¿de qué recurso se vale el texto para dar mayor sentido? ¿Cómo sabemos que hay un respeto por los derechos de autor? Volvemos con la pregunta. ¿En qué parte del texto se identifica la voz de quien escribe? Básicamente son las mismas preguntas, pero esta vez con un esquema un poco diferente. Perdón, silencio, un momento. Listo. Maestra Margarita, si hay alguna manito levantada, que entonces nos dé elementos con respecto a estas coordenadas o estas preguntas orientadoras con la diapositiva. Linney se quedó con la mano levantada, no sé si quiere hablar en este segundo espacio. Qué pena, me quedé con la manito levantada. Ah, bueno. Pero es bienvenida, no hay ningún problema. Bueno, pregunto, ¿están de pronto escribiendo por el chat? ¿De pronto hay alguna pista que hayan identificado? Y pues valga la pregunta, ¿me están escuchando bien y se está viendo la pantalla? Pues vamos a tener que Creo que verificar. sí, le Bueno. estamos escuchando bien. Lo que pasa es que en mi chat, no sé si para los compañeros, pero veo el texto muy pequeñito, entonces pues sí lo leo, pero me esfuerzo para leerlo. ¿Usted está en PC o está en celular? De pronto. No, yo soy en el portátil, sí, señora. Ah, bueno, listo, ahí ofrezco una disculpa. Voy a ver si puedo ampliarla un poquitico más. Voy a hacer como la forma. De pronto uno se confía porque de pronto tiene la pantalla grandecita. Permítanme, a ver si me deja ampliarla un poquito más.
Profe, en la partecita donde dice su nombre abajo, hay un menos y un más. Si usted le da en el más, se le amplía la pantalla. ¿Automáticamente? Sí, a 1, sí. Ah, listo. Yo Muchísimas pienso que ahí gracias. está bien. Sí, mejoró. Ahora sí. Entonces, miremos las preguntas orientadoras al inicio. Este tipo de procedimientos y este tipo de preguntas nosotros las retomamos de maestros que se han dedicado, por ejemplo, a técnicas de lectura y de escritura. Es decir, todo esto está, digamos, calculado un poco para que usted ingrese al conocimiento de lo que está pasando. Entonces, les escuchamos. Una persona que nos comente sobre las preguntas al inicio. Profe, Adriana Janet escribió. No sé si lo quieres leer tú o te lo leo. Ah, como estoy compartiendo pantalla, estoy impedida. No, le decía la estudiante. Listo. Adriana. Bueno, ella puso acá que se identifica de especial en el texto, que colocan la parte del texto textual. O sea, la parte del autor, cómo aparece en el texto. Está hablando de la cita probablemente, ¿cierto? Sí, porque no le comprendo muy bien. Ah, bueno. Sí, de la cita, sí. Listo. Y creo que hay unas manitos, profe, ¿cierto? Algo me... Sí, a ver, entonces regreso ahí, sí. Yo. Entonces, Linney, si tiene la mano levantada. Sí, señora. Bueno, profe, pues yo identifico en este texto, como en la imagen anterior, hay un concepto, una afirmación sobre algo, ¿cierto? Pero que se soporta en una teoría y abren comillas al decir Gendragón, como titulando o como ese término que quisieron usar, que usó ese autor. Ajá. Y menciona el autor, y ya la cita como tal, como es tan amplia, entonces ya no va entre comillas, sino que después de los dos puntos, después de decir afirma, menciona la cita como tal cual como él la tenía en su texto. Y ya al final retoma la opinión que tenía o el concepto que tenía del tema, y ya ahí es donde vuelve como la voz de quien escribe. Listo, vamos a señalar entonces lo que muy bien acabas de indicar, ¿cierto? Acá está cita, si bien acá en esta anatomía está señalado, entonces también lo vamos a hacer, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, Linney. Bueno, está Tatiana. Tatiana. Tatiana González. Profe, sería pues como para complementar lo que habló Linney. Sí. Pues de acuerdo con lo que ella menciona de el Gendragón, supongo que de esa teoría hace referencia a la cita que viene a continuación. Según lo que usted nos envió antes del encuentro sincrónico, eso hace referencia a una cita larga, ¿cierto? Más extensa. Por eso está aplicada como a la sangría, como para diferenciar que se tomó exactamente de esa teoría y lo que estaba diciendo pues Linney, que hace pues como una observación. Él se escribe el texto en la parte pues ya posterior a la cita que nos muestras en el ejemplo. Muy bien, veo que están estudiando los materiales, eso es súper importante porque va a generar mayor comprensión de lo que está pasando. Bueno, ¿no hay alguna manito más levantada? Sí, ahí Adriana Janet escribió en el chat, dice, sabemos que hay un respeto por los derechos de autor, porque colocan el nombre del autor, el año y las páginas. Es lo que eso. Y vamos a ver en manitos levantadas. No hay nadie. Listo. Bueno, entonces, gracias por la participación, muy acertada, muy oportuna. Entonces, vamos a prestarle atención porque estos elementos
en unos instantes los vamos a reconocer de manera más propiamente dicha, de manera más técnica, pero es muy importante que en este momento nos empiecen a resonar, ¿cierto? Y a generar unas inquietudes y unas familiaridades con respecto a qué es lo que pasa. Por ejemplo, el tema de la sangría, el tema de la extensión de la cita, que si vemos acá las páginas, eso inmediatamente nos da una información de que es textual, ¿cierto? Y que tiene un peso esa cita a nivel del nombre del autor, ¿cierto? Por eso ese autor va sonando primero. En este aspecto, Harari afirma, miren, es tan importante dentro de este desarrollo que de una vez la persona le da el reconocimiento al autor y empieza antes de la cita con el autor, para mostrarle a su lector, a su evaluador, a su audiencia que, venga, es que yo estoy siendo riguroso y yo estoy consultando y por lo tanto quiero destacar que tengo a este autor. Por ello es que la página aparece acá separada, porque se le está dando protagonismo. Como vamos a ver más adelante, dentro de muy poco, esto tiene un nombre, tiene un procedimiento y tiene una razón de ser. No es arbitrario y lo vamos comprendiendo en la medida en que tomemos conciencia poco a poco. Bueno, ¿qué tipo de cita quiero hacer? ¿Con qué estilo la voy a hacer? ¿Y a qué le voy a dar énfasis? Eso es muy importante en el tema de la citación, estimados estudiantes. El tema de la citación va más allá de que nos aprendamos las normas APA de memoria, que de hecho no se recomiendan que se las aprendan, sino que las tengan muy presentes y que tengan sus documentos, digamos, su manual a la mano, que lo pueda consultar, pero que sí tenga una conciencia muy clara de cuándo se va a utilizar, por qué está citando. Yo creo que hay un microfonito abierto para que nos colaboren, porfa. ¿Por qué está citando? Ay, ya está cerradito, es que me está resonando bastante acá. Bueno, ¿por qué está citando? El valor de la cita, qué estilo de cita va a usar. Entonces, nuestra intención el día de hoy y en aras del trabajo que sigue y de estos aprendizajes que ustedes van a utilizar en espacios tan importantes como la escritura científica, la escritura de su trabajo, anteproyecto de grado, esto va a ser de sumo valor, no solo para aspectos técnicos, sino para demostrar el rigor ante una comunidad académica, una comunidad científica, que usted se está documentando de autores, que le está reconociendo esos derechos a un respectivo autor y que además lo hacen unos estándares internacionales de alta calidad que permiten que la comunicación, digamos, entre estas comunidades y entre estos discursos. Terminemos de ver entonces esta diapositiva. Como ustedes se dieron cuenta, acá tenemos la voz de quien escribe, supóngase el autor, supóngase el ensayista o un estudiante en su tesis. Hay muchas posibilidades y que a partir de esto que plantea, nos da una cuota inicial con esta pequeñísima cita, la cual, como dijeron hace un momento, lo complementa con esta cita extensa, una cita que va sin comillas, con una sangría, un espacio determinado, que lo que hace es que además visualmente da diferenciación y permite al lector o evaluador entender que hay una cita de peso allí y que sumado a ello lo anuncia con un autor. Y valga pues decirlo que esto nos ayuda a fortalecer conectores para introducir citas, para introducir autores. Puede ser que esta semanita les compartamos, por ejemplo, conectores para insertar citas, pero ustedes también por su cuenta, bueno, ejemplos de conectores para introducir citas, porque además esto les da riqueza en su momento de escritura y que no vamos a insertar las citas de manera automática o de manera, digamos, desarticulada, lo que le quita también riqueza al texto. Luego de esta cita, con un contenido que es contundente para complementar la afirmación de quien escribe, miren que de nuevo el autor viene con este conector. Es por eso que, ¿cierto?, vuelve con su propia voz y repunta la afirmación, la información con la que viene, pero le da este toque personal de tal forma que se diferencia inmediatamente de la cita que estaba realizando. Entonces aquí ya nos quedan varios elementos de aprendizaje, ¿cierto? Un autor que se cita, una cita corta, una cita extensa. Recuerde que estamos en el abrebocas, que luego lo vamos a configurar bien con los aspectos técnicos, y que también vemos que hay unos conectores que le dan paso a esas citas. Entonces, muy atentos a lo que vamos realizando. Y miren cómo, como lectores, van ustedes identificando esos elementos. Una invitación: cuando se encuentren frente a ejercicios de lectura con citas,
saquen el espacio y hagan esto. Es de mucho valor y realizan movimientos de identificación que difícilmente se les van a olvidar. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces todo el tema de la cita con la intertextualidad? La intertextualidad, y aquí vamos a estar muy atentos a esto, es la relación entre textos, entre discursos, entre, digamos, elementos que permiten construir un nuevo texto. Ejemplo, cuando usted está realizando ese marco teórico o cuando lo vaya a realizar, cuando vaya a hacer un marco conceptual con respecto a un tema, probablemente me estoy adelantando un poquito, usted va planteando sus argumentos, sus hipótesis, pero necesita demostrar un rigor. Y ahí es donde entra en diálogo su conocimiento, esto que se está construyendo, con ese texto que le va a dar riqueza a través de la citación. Ese es solo uno de los muchos ejemplos que hay para hablar de la intertextualidad, porque realmente la podemos encontrar también en muchos otros espacios y formatos que vamos a ver a continuación. Aterrizamos entonces una posible definición de intertextualidad, sería la relación de sentido que se propicia entre dos o más textos, procurando así más opciones de interpretación, de construcción de significado, de la misma comprensión, a partir de un nuevo texto o recurso. Es decir, ese diálogo entre dos textos da lugar a un nuevo texto. Esto permite una nueva lectura del texto, pero sin perder su base inicial. Por el contrario, enriquece la perspectiva de comprensión, pero no perdemos la base inicial, la semilla. Esta intertextualidad tiene rasgos de complejidad, es constructiva y es creativa, entendiendo la complejidad no como algo que no se entienda, sino como un diálogo que enriquece la obra. La complejidad entendida como una trama que da más opciones. Es constructiva porque hay nuevo sentido. ¿Se acuerdan de la paráfrasis? De ingresar una nueva cita, de utilizar conectores para esa cita. Entonces, nótese cómo estos procedimientos hacen construcción para poder dar sentido con complejidad. Y por supuesto, es un acto creativo porque hay un nuevo texto o hay un nuevo significado gracias a la intertextualidad. Quiero que miremos lo siguiente, por favor. Es importante tener presente que la intertextualidad no es plagio. No, ¿cierto? El plagio aquí con una imagen un tanto sencilla trata de mostrarnos una cierta alusión, ¿cierto? Una imitación, un no reconocimiento, un pretender mostrar como lo propio. Entonces, eso no es intertextualidad. Y se distingue también de la influencia. La influencia es un punto de referencia creador, es un poco el que permite la inspiración, cierta imitación, pero no es intertextualidad. Trata de generar como ciertos matices que podrían confundirnos, pero es muy importante que hagamos esa diferenciación, especialmente diferenciándola del plagio, ¿cierto? Es que quiero hacer referencia o quiero mencionar una idea que leí de un autor o autora, pero lo quiero decir en mis palabras. Esa idea, ese postulado ya existe, por lo tanto se deben conceder los derechos de autor, así lo digamos con nuestras propias palabras. Así ese autor lo haya dicho hace mucho tiempo, así otras personas ya lo hayan dicho, siempre reconociendo las ideas que tienen otra persona. Si me permite una anécdota. Alguna vez alguien decía, pero ¿cómo es posible que ese autor piense lo mismo que yo? No, no. Hay autores que hicieron arduas investigaciones, que construyeron comunidad científica, que dialogaron con otros. Uno está aprendiendo, probablemente uno cayó en cuenta de ciertos postulados, pero no tenemos de pronto, con todo respeto, como esa fuerza académica, como para decir, no, es que él pensó lo mismo que yo, no. Hay una coincidencia, aprovecho, y esto que estoy pensando lo refuerzo con autores, con nombres de autoridad, y doy el correspondiente derecho a quien lo planteó inicialmente. Esta intertextualidad, que no debe ser plagio por ninguna razón, además porque esto atenta contra la formación sólida del estudiante, se complementa con la citación, ¿cierto? Que ya aquí vemos una diapositiva que conversa con las pasadas, nos disculpan si está un poco pequeña, pero ya ustedes tienen pues como la idea y el esquema de lo que se trataba, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de cita
Ya vemos que es una cita extensa, hay un párrafo aparte, hay una sangría, y prestemos atención, hay algo acá muy interesante, y es que es una cita basada en el texto, ¿sí? Miremos entonces, acá está ese primer párrafo corto, luego viene la cita, y es una cita que debe su peso gracias al contenido del texto. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque deja al autor al final de la cita, ¿cierto? Si la comparamos con la anterior, el anterior ejemplo, primero había un conector dándole la voz directamente al autor. Claro, es que ese autor tiene tanto peso que quiero mostrar que lo estoy citando. Acá es porque la cita tiene tal nivel de coherencia con lo que quiero plantear en mi trabajo que lo hago directamente con la cita y dejo al final el autor, el año, la página con sus correspondientes entonces paréntesis y las comas donde lo observamos para la separación entre los elementos, ¿cierto? Y nuevamente después de esa cita extensa, con sangría, sin comillas, entonces cuando se termina, se deja un rengloncito y vuelve la voz de la persona que realiza la citación, ¿cierto? Todo esto lleva una gramática, todo esto lleva una sintaxis, de ahí que sea muy importante leer ejemplos de citas, leer investigaciones, leer artículos de divulgación, porque sin darnos cuenta vamos interiorizando no solamente ese discurso profesional, académico y del conocimiento, sino que también nos va mostrando muy fluidamente, bueno, cómo las citas establecen ese nuevo conocimiento gracias a la intertextualidad. Maestra, yo creo que es acá, ¿cierto? ¿Te parece bien acá? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Tú me pasas las diapositivas o comparto Claro que yo? sí. Bueno, Adelante, voy pasando, me das tu comando. listo. Si yo pongo la cámara, entonces no veo espera un momentico. Pues yo Ya, estaba con eso, adelante, todo eso. bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, estimados estudiantes, vamos a seguir con el mismo tema, concretamente de las normas APA. Para ustedes este término de normas APA es muy familiar. O me gustaría de los estudiantes que están conectados, ¿qué saben de las normas APA? Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, estudiantes, ¿qué saben ustedes de las normas APA? Adelante. Buenas noches, Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién ¿cómo habla? están, profes? Neil Sánchez. Neil, muy bien. Hola, Neil. Cuéntanos. Pues aquí, en primer lugar, pues personalmente, pues estoy aprendiendo. Aunque ya pues hemos presentado trabajos con normas APA, donde exigen el tipo de letra, los espacios, los autores, la bibliografía, tener pendiente las citaciones, todo lo que acababa de compartirnos la profesora Lina. Por encima, no lo esencial, lo básico nada más de las normas APA. En muchas, incluso en el trabajo que le presentamos la otra vez a usted, profe Margarita, usted nos decía que profundizáramos más sobre la norma APA porque habíamos cometido tal vez algunos pequeños errores en las citaciones, tal vez no, pero muy interesante porque pues sabe que cuando estaba explicando a la profesora Lina, yo decía, pues qué bueno, porque a mí me gusta escribir, pero claro, yo no soy escritor ni soy experto, pero me gusta escribir y a veces hago pues texto por allí para dar alguna charlita, pero al ver esta materia, uno queda como en pañales, como dice, caramba, o sea, eh, sorprendido y lo importante que es, sobre todo, citar y respetar eso, ¿no? Cada autor, ¿no? Que
que tiene sus derechos propios. Es eso, profe, ¿no? Por ahora sí, pues aprender mucho de ustedes y aquí estamos para eso. Muy bien, Neil. Mira, te digo que para tu consuelo, que con el tema de las normas APA, uno todos los días está aprendiendo, porque las normas APA se van actualizando. Ahorita estamos en la 7ª edición. Hace por ahí como unos 4 años compré el libro de normas APA, porque ese tipo de documentación me gusta tenerla en físico para uno ojear, subrayar, qué sé yo, pero ahorita ya está desactualizado porque eso constantemente se va actualizando. Entonces, lo importante es estar investigando constantemente. Muy bien. Profe, Por otra acá pregunta. está Michelle. Michelle nos Es, quiere es- compartir. Perdona, sí, sí, profe. sí, sí, también te iba a decir que hay una manito levantada. Ok, muchas gracias. Michelle. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Michael Montoya. Bueno, pues también agradeciendo pues a su merced, creo que lo tuve también el profe de pensamiento crítico en el bloque pasado. Y pues leyendo un poco acerca de dónde viene todo esto de las normas APA, pues me puse a leer y descargué un diccionario que se llama Diccionario de Psicología, según APA. Y dice, pues, ¿qué es APA? Obviamente, pues, del inglés al español, pues, es creado por ahí como están en la diapositiva, citando, es creado por la Sociedad de Psicólogos Americanos, ¿no? Bueno, algo así que Ujú. sí, y pues obviamente, pues ya uno, pues sabiendo eso, pues uno se contextualiza. Yo soy de primer semestre de psicología y uno dice, la APA es creada por una asociación de psicólogos americanos, ¿no? Entonces ahí es donde uno como que se contextualiza mejor y dado también a lo que nos han dicho y es, pues a mí también me gusta mucho el tema de escribir, de la producción escrita, ¿no? Y esto pues ayuda mucho a corregir varios errores, ¿no? Varias cosas que de verdad a veces no se tienen en cuenta y que uno peca por ignorancia, ¿no? Y pues el hecho de pues ya uno contextualizarse sabiendo de qué significa la APA, ¿no? Y obviamente lo importante que es pues algo obviamente que ayuda a que la creatividad del escritor y a la creatividad del que hace el trabajo, eso hace como una retroalimentación que no tiene fin, hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Eso es lo que ayuda también es a recrear también en los lectores de ese trabajo, sea quien sea, ¿no? Bueno, una forma de pensar, ese otro punto de vista desde otros puntos de vista, ¿no? Y digamos que eso es bastante bueno y de verdad que a mí me encanta esas cosas, me encanta aprender, porque me gusta porque tengo una cosa que se llama mejoramiento continuo y aprendizaje continuo, de hecho muchos lo tenemos, ¿no? Pero es muy importante el hecho de que pues se haya tocado este tema y ya desde ahora, porque hacia futuro, no solamente terminando esta carrera, sino si de pronto uno quiere hacer más, ya uno tiene unas bases sentadas, ya uno se sienta a mirar, a leer y a saber cómo hacer un trabajo formal, cómo hacer un trabajo bien hecho hacia lo que es dirigido de pronto cuando tengamos un trabajo de grado, un proyecto o X o Y motivo, ¿no? Y de verdad, pues agradezco también esto porque es que hay cosas que también ayudan al día a día a no simplemente utilizar palabras coloquiales o del común, sino ayuda también a uno a investigar, venga, cómo se dice esto, cómo digo aquello y cosas por el estilo. Entonces, sí es un poco, pues aportar ese pequeño conocimiento que tenía en el momento. Y también agradecer porque es que pues a veces uno, pues como mencionaba la profe Lina, que yo soy mal para los nombres, me disculpen, y decía que, no, una compañera, perdón, decía que a veces uno puede llegar a esa respuesta, ¿no? No de pronto con los mismos ensayos científicos o cosas por el estilo, pero entonces hay que saber que antes alguien ya pensó eso.
para que uno, para respetar obviamente ese aprendizaje y ese tiempo que esa persona gastó en eso, y lo otro también para de pronto uno no meterse en un lío legal, ¿no? Eso pues obviamente ayuda. De verdad, muchísimas gracias por darnos como esta formación para que pues obviamente seamos más profesionales en eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya tú me adelantaste un poco lo de que voy a hablar, pero está muy bien, efectivamente es así. Y resaltar esto de que, a ver, a partir de ahora les invito que se enamoren de las normas APA, porque como ya hemos mencionado, el tema de las normas APA va a ser pan cotidiano de ahora en adelante en todos los cursos, les van a exigir normas APA. Cuando se utilizan unas normas APA, pues va a haber más credibilidad y rigurosidad en el documento que se está escribiendo. No solamente existen las normas APA, sino que también existe un manual de estilo de Chicago, las normas de Vancouver, las normas de Incontec. De hecho, cuando ustedes miran algún PDF, cuando están consultando, miran un PDF y le ponen ahí que si quiere sacar las referencias, Vancouver, o sea, le ponen como todas y les ponen como APA. Entonces uno elige la que, pues la que uno debe de utilizar. Concretamente, nosotros utilizamos la norma APA. ¿Y qué son las normas APA? Son esos estándares creados por, bueno, mi inglés es regular, por la American Psychology Association. O sea, en otras palabras, es por la Asociación Americana de Psicólogos y es con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Entonces, por eso se les hace a ustedes énfasis en saber manejar bien las normas APA, porque esto va a estar en todos sus trabajos. Y es importante que las aprendan a manejar desde ya. Ustedes bien saben, hay un dicho muy popular que se dice, la práctica hace al maestro. Si nunca se utilizan las normas APA, pues obviamente que nos va a costar, pero si nosotros y la vamos incluyendo en todo este aprendizaje desde este momento, los que están en primer semestre, segundo semestre o cuarto semestre, es empezarlas a utilizar ya y verán cómo se van familiarizando con el tema. Aquí hay un enlace. Profesora Lina, si yo abro este enlace, se me pierde y porque quería como abrirles, o bueno, o se los dejo para que ellos consulten. Es importante, sí, profe. Como ese es, lo podemos abrir un momentico, pero uno puede volver a la diapositiva. Si deseas como dar un barridito, no Copiar. sé. Bueno, vamos a ver si me copió, pero no, Espérate, yo te ayudo, profe, no te preocupes. ya. Ujú. Mientras que la profesora Lina me colabora con esto, sí, ya les enviaremos por el chat el enlace. Es importante que ustedes revisen esta página, pero yo no lo puedo manipular de acá. La voy bajando si gustas, me dices como, yo Sí, la estoy sí, bajando. sí, sí, igual ya me lo sé. Bueno, es importante que ustedes le den una mirada a esta página, porque ahí están definiendo concretamente qué son las normas APA y aparte de eso, cómo se aplica. Entonces, ahí nos va a decir el tipo de letra, que es en time, bueno, el tipo de letra o de fuente, que es 12, el espacio es doble, también las márgenes que debe de tener la página, el tema de la sangría,
está el tema de los encabezados, el nivel 1, el nivel 2. Esto es bien importante porque cuando van a hacer la tabla de contenido, entonces ya la tabla de contenido le saca automáticamente. Entonces es importante que ustedes, ahorita la profe Lina me colabora para que les envíe el enlace por el chat. Igual va a quedar en la grabación y también se les va a mandar, pero es importante que ustedes estudien esto porque acá está como lo básico de lo que ustedes deben de saber. Está el tema de la citación, cuáles son las citas directas, bueno, todo este tipo de información. O sea, no nos detenemos en el momento porque este no es un encuentro sincrónico, concretamente de profundización de normas APA, sino de dar como esas pinceladas, como ese abrebocas para que ustedes sepan qué es lo que hay de cuando se habla de normas APA. Profe Lina, muchas gracias. Si quiere, pasamos ya a la diapositiva. Bueno, entonces, esto que les quede muy claro de la utilización de las referencias normas APA. Ahora bien, acá dice, ¿qué es una cita? Entonces, una cita es ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. En otras palabras, es retomar un texto, una idea de lo que dijo alguien y que lo consideramos importante para ese trabajo de investigación que estoy realizando o para esa actividad que me pusieron a hacer. Entonces, es importante referenciarlo, citarlo. Y mire que ahí dice muy claro, o sea, en el estilo APA se usa el sistema autor y fecha. O sea, es importante poner siempre el autor. Mire que desde que empezamos estamos hablando del autor. Es dar ese crédito a ese autor. Es por decir algo, que yo voy a hablar sobre inteligencia emocional y resulta que me gustó mucho lo que habla Goleman. Entonces yo no puedo poner lo que habla Goleman cambiando algunos sinónimos porque muchas veces hay estudiantes que hacen eso, que cambian un sinónimo o dos y ya lo ponen como del estudiante y no es así. Hay que dar esos créditos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una cita. Está el apellido, está el año y entonces está diciendo lo que es una citación. Explica la citación como una técnica de presentación intertextual con el respectivo reconocimiento al autor cuya idea es incrustada en un nuevo texto. Y se cierra con punto, se abre paréntesis y se pone la página. Entonces, esto que más que vaya quedando claro es como tomar conciencia de la importancia de citar, porque es como que ustedes escribieran algo y otras personas se adueñaran de su conocimiento, de lo que ustedes investigaron, de lo que hicieron. Pues obviamente ustedes se van a molestar por eso, sí. Entonces es importante de tomar conciencia y que cada trabajo que ustedes realicen, por muy sencillo que parezca ser, siempre cítenlo, porque cuando hay unas citas, entonces hay más credibilidad en ese trabajo que se está leyendo. Yo siempre a mis estudiantes les recalco, hay que saber referenciar, porque si estamos en tercer semestre, en cuarto semestre,
y no sabemos referenciar, vamos por mal camino. Los del primer semestre, bueno, hay más o menos, porque están empezando y están aprendiendo, muchos están retomando estudiantes, como también hay muchos estudiantes que lo manejan también muy bien, porque sabemos de que en la facultad, pues en la universidad, un mayor porcentaje entran estudiantes con una segunda carrera y con otros estudios. Entonces ya manejan esto. Profe Lina, porfa, me pasa la diapositiva, gracias. Claro que sí, profe. Bueno, la palabra plagio, pues ni modo que decir, yo creo que saben ustedes más que yo de esto. Saben de que siempre nos están escuchando a los docentes, que no vaya a ser plagio. O muchas veces escuchamos en noticias que el ministro no sé qué hizo plagio de su tesis. Bueno, el plagio sabemos que es un uso indebido de material intelectual, presentándolo como propio sin la debida citación o reconocimiento al autor. O sea, cuando nosotros estamos haciendo un plagio, no estamos reconociendo al autor todo lo que trabajó, todo el esfuerzo que hizo, sino que nos estamos apropiando de algo que no es nuestro. Y de pronto, los estudiantes, estoy hablando en general, son muy dados a cortar y pegar lo primero que encuentren de internet. Y eso no está bien. Y acá no estamos hablando de moral, sino no está bien en el sentido, ¿por qué? Porque primero que todo, estamos quitando los créditos a un autor o a una persona. Y segundo, estamos desvalorando, o cada uno se está desvalorando porque tiene la suficiente capacidad de saber producir, de saber citar o de saber, o sea, hacer anotaciones bien del texto. Entonces, acá yo les invito que tengan mucho cuidado con el tema del plagio. ¿Por qué? Para su información, la buena noticia o mala noticia para algunos es que la universidad en este momento tiene un programa que se llama Turnitin. Yo creo que ya muchos estudiantes han escuchado hablar, algunos docentes, de Turnitin. ¿Qué es Turnitin? Es un programa donde nosotros como docente ponemos el trabajo y ese Turnitin nos va a decir qué porcentaje es copiado, qué porcentaje es de una página de internet, qué porcentaje es de un libro tal. Entonces, él nos va a decir todo, ¿sí? Entonces, para que ustedes eviten dolores de cabeza y eviten momentos desagradables, no hagan plagio, porque muchas veces el profesor va a pasar su trabajo por esta herramienta y se va a encontrar con esa sorpresa y ya saben la sorpresa de calificación que van a tener. Entonces, esto queda claro. Yo considero que un estudiante de modalidad virtual, que ya son personas responsables, son personas profesionales, son personas que tienen claro muchas cosas, pues honestamente no considero o no me cabe en la cabeza de que hagan plagio, porque precisamente cuando se está como en los niveles que ustedes están, porque ojalá hubiera tiempo para preguntarles, seguro que nos vamos a encontrar con personas que tienen 2 carreras, tienen especializaciones, tienen maestrías, otros estudios. Si ustedes se dan cuenta con sus compañeros, ven que son personas que ya son profesionales. Entonces, no creo que una persona profesional vaya a empezar a hacer plagio. Profe, podemos pasar. Bueno, acá
concretamente, esto es tema también de normas APA. Las citas, las referencias y listas de referencias. Esto parece ser como todo como muy parecido, pero esto tiene su singularidad. Ahorita también la profe Lina nos va a explicar todas estas diferencias ya con textos específicos. Cuando hablamos de citación es cuando efectivamente estamos citando a la persona que dijo lo que estamos copiando. Por decir algo acá, una citación, fragmento de texto tomado, ya sea textualmente o mediante parafraseo de alguna fuente bibliográfica. Esto está, o lo dijo concretamente, Montoya, está separado por una coma, el año, que es importante, una coma, la P de página en minúscula, seguido de un punto, y está la página como tal, 34, y cierra paréntesis. Para una definición exacta, datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o a contrastar. Entonces, esa citación concretamente es cuando yo estoy haciendo un trabajo y voy a hablar porque me pareció un texto o unas frases bonitas de X autor, entonces lo puedo poner, pero obviamente con su respectiva citación, ¿ya? Luego tenemos las referencias. Las referencias son esos datos que identifican la fuente bibliográfica consultada, que es el autor, el año de publicación y página. Entonces, si se dan cuenta, en la primera de arriba hay una referencia, que la referencia es Montoya, 2014, y está la página. Y tenemos la lista de referencias. La lista de referencias, en otras palabras, es lo que anteriormente llamábamos bibliografía. Como les decía anteriormente, las normas APAS va cambiando constantemente. Entonces ya las normas APA nos dice ya no hablar de bibliografía, sino de lista de referencias. ¿Qué son esas listas de referencias? Esas listas de referencias son todas las fuentes que yo consulté para poder hacer ese trabajo que me están pidiendo. Entonces, por decir, para hacer un trabajo de creatividad, consulté a varios autores, pues entonces yo lo voy a poner, los voy a citar, los voy a referenciar y los voy a poner en esa lista de referencia. Esa lista de referencia, ya ustedes se van a dar cuenta de que debe ser en orden alfabético, también hay una estructura de cómo citarlo en esa lista de referencia. Como le digo, esto es todo de investigación, ¿sí? Hay que profundizar mucho en esto. Y yo les digo ya de manera como muy personal, pese de que uno está trabajando con esto, con normas APA, muchas veces tenemos que ir otra vez a consultar cómo se hace determinada citación, porque hay veces hay citación de la citación, o sea, consultamos a un autor, pero resulta que ese autor citó a otro autor. Entonces, eso también hay una manera de citarlo, pero bueno, no nos vamos a entrar ahorita en esto porque, como les decía anteriormente, no es concretamente un curso de normas APA ahorita, sino lo digo para que ustedes vayan profundizando, porque en la medida en que ustedes van aumentando de semestre, también va aumentando los niveles de exigencia, pero esa exigencia es para un bien de cada uno de ustedes, porque ya luego se van a enfrentar con un trabajo de grado y ese trabajo de grado pues tiene que tener un valor académico, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra diapositiva.
Bueno, acá ya empezamos como en materia, tipos de cita. Entonces, hasta ahora veníamos muy bien, muy contentos y todo eso. Igual vamos a seguir contentos, pero ¿qué quiere decir esto? De que ya vamos a mirar cómo se cita cuando el párrafo tiene 40 letras, palabras, cuando tiene más de esas 40 palabras, porque no se cita igual. Entonces, tenemos esos tipos de cita. ¿Cuáles son esos tipos de cita? Tenemos el parafraseo, que es el que se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del autor, del escritor, perdón. Entonces, yo leí algo de Goleman, me gustó. Yo lo voy a poner con mis palabras, pero lo tengo que citar. Como les decía anteriormente, no es porque yo cambie unos sinónimos, 2 sinónimos o 3 sinónimos, entonces yo ya lo voy a hacer mío. No, sino de que hay que citar quién dijo eso. Y vamos a mirar luego cómo se hace ese parafraseo. Luego está el tipo de cita textual. Pues como su nombre lo dice, es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Y como les decía anteriormente, en esta citación textual vamos a encontrar citas que son cortas, hablamos cortas cuando tiene 40 palabras. Menos de 40 palabras, entonces tiene una forma de cómo se cita. Y cuando son extensas, ya más de 40 palabras, nos vamos a encontrar de otra manera. Lo mismo acá dice cita narrativa, es cuando se hace énfasis en el autor. Por decir algo, cuando ustedes leen y empieza la lectura y dice, según fulanito de tal, supongamos acá hay un ejemplo, Quintero, está el año. Entonces, cuando se hace referencia al autor, según bueno, no sé por qué tengo a Golem, será porque estoy trabajando ahorita inteligencia emocional. Entonces, esa es narrativa. Y cuando es parentética, es cuando hacemos énfasis en el texto concretamente. Pero entonces, a ver, ahorita ya la profesora Lina nos va a detallar concretamente cómo hacemos esto. Entonces, como les vuelvo y les reitero, esto es un abrebocas, pero si ustedes por lo menos en este encuentro toman conciencia de cómo citar, por lo menos se toman el tiempo de cómo citar una cita corta, una extensa, cómo yo hago una referencia, una lista de referencias. O sea, vamos por pequeños pasos, seguro que van a aprender muy bien esto. Pero si ustedes siempre le huyen a esto, va a ser el dolor de cabeza para ustedes porque siempre les van a estar diciendo que no está bien citado. Entonces, por favor, yo creo que si ustedes verdaderamente toman conciencia de esto y empiezan a dar sus primeros pinitos, a citar bien, yo pienso que nos podemos sentir muy bien servidas de que ustedes aprendan esto, porque como les decimos, esto ya hace parte de ustedes en el mundo académico. Entonces le dejo la palabra a nuestra querida profesora Lina. Gracias, profesora. Bueno, voy a partir entonces de la diapositiva donde deja nuestra profesora, para entonces también redondear la idea que nos acaba de dejar. Entonces, ya como mencionó la maestra, acá hay unos tipos de cita, ¿cierto? Si nos vamos a las normas APA, claro, vamos a encontrar un protocolo amplio de asuntos para la presentación de un trabajo, ¿cierto? La invitación a que lo estudien poco a poco. Nuestro interés en aras del tiempo, no es porque de pronto no quisiéramos más, sino que realmente debemos ser muy eficientes con esto, es que optimicemos el asunto de la citación.
Como mencionábamos al inicio, ¿por qué hacer la cita? Tomar conciencia como estudiantes. Bueno, ¿para qué cito? ¿Qué procedimiento voy a utilizar? ¿Qué tipo de cita voy a utilizar? Y las normas APA responden de manera muy clara, muy eficiente a esas preguntas y se van a dar cuenta que con la práctica vamos a ir afianzando la toma de decisiones de cuándo citar. Porque citar no es simplemente poner el texto con los datos, que de por sí es un asunto importante, sino que también es citar, recuerden, reforzar mis hipótesis, reforzar mis argumentos, poner a dialogar mi voz de investigación, mi voz de argumentación con otros autores que le dan peso, que demuestran el rigor de las lecturas que yo estoy haciendo. Listo. Entonces, la paráfrasis, que como nos dijo la profe, utilizamos, digamos, las ideas del autor en nuestras palabras, puede ser una síntesis, puede ser una reescritura, pero siempre respetando los derechos de autor. Y ahorita renglón seguido vamos a ver el esquema, porque listo, ya fuimos insistentes, hay parafraseo, hay textual, pero tienen unos protocolos. La cita textual se trae en los fragmentos tal cual. Frente a esto, digamos la decisión que nos lleva a tomar entre textual y parafraseo también tiene un origen. El parafraseo, a los maestros, a los profesores nos gusta mucho la paráfrasis porque es la oportunidad de verificar si el estudiante comprende lo que está leyendo y está citando, ¿cierto? Porque es una amalgama, es una mezcla. Entonces, miremos, por ejemplo, hace unos momentos, como la profe decía, como dice Goleman, con Goleman podemos encontrar, supongamos que yo me voy con Francisco Yus. Francisco Yus nos enseña que el lenguaje a través de Internet tiene unos recursos que suplen la falta de presencia física. Entonces, yo les estoy mostrando con esta paráfrasis, primero, que le concedo el derecho de autor a Francisco Yus. Segundo, que lo he leído, que lo he entendido y que lo he incorporado a mi discurso. Entonces, la cita por paráfrasis se las recomendamos muchísimo en aras de mostrar la comprensión e introspección e introyección de esos documentos que estamos leyendo. Con la cita textual es cuando encontramos una definición tan precisa, tan exacta, tan especializada, que no conviene reescribirla o cambiar los términos. Esa es una intención importante al momento de poner una cita textual, bien sea corta, ¿cierto?, que es menos de 40 palabras, o bien sea, si es extensa, que es de más de 40 palabras, que es con un párrafo aparte, que es con una sangría. Entonces, la textualidad, el tema de la textualidad, de esa cita textual, obedece al rigor de esas palabras que consideramos, no, esto hay que dejarlo tal cual, porque corremos el riesgo de alterar el significado. Entonces, es muy importante esas dos dimensiones, cuándo parafraseo o cuándo hago cita textual. Y no sé pues si de pronto ya algunos habían visto esto, pero cuando uno estudia este elemento y se da cuenta de por qué paráfrasis o textualidad, es un dato muy importante al momento de citar. Y recuerden, no se cita para rellenar un texto, no se cita por citar, y nunca las citas deben superar nuestros propios textos. En ese sentido, los profesores en sus distintas asignaturas recomendarán o sugerirán algún tipo de, digamos, alguna cantidad. Es bueno poner un límite, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar 3 citas. O si de pronto no lo ponen, sí dejamos muy claro, las citas no deben reemplazar la voz del autor, porque las citas es un apoyo. La cita no es el texto. Vámonos, por favor, a nuestro extremo acá, a la izquierda, la cita narrativa. Ya la vimos en las primeras diapositivas que ustedes lo identificaron de manera precisa. Cita narrativa. Hay un énfasis en el autor por el peso académico, científico, oficial, tenemos muchos adjetivos, el peso que tiene ese autor. Entonces arranco con el autor y ahí vengo con la conciencia de los conectores. ¿Qué verbos, qué conectores le abren paso a esa cita? Ya la cita parentética es cuando le damos o le otorgamos el valor al texto de la cita. No, venga, es que la cita me interesa mucho más que el autor. No es que el autor no tenga peso, sino que es más el peso del contenido de la cita. Entonces se pone la cita, ¿sí? Me voy a volver un momentico para que la veamos. Cita narrativa y cita con énfasis en el autor. Vamos a mirarlas. Vamos a volver un momentico. Miremos acá. Sánchez explica, miremos el segundo párrafo.
Sánchez 2016, ¿cierto? Que es un autor de nuestra Católica del Norte que se ha especializado en todo este tema de la citación. Para nosotros tiene un peso muy representativo, entonces le dimos el peso a la cita, pero sobre todo al autor, ¿sí? Entonces Sánchez está en una cita corta, como se dieron cuenta, y está incorporada en el texto, y como es textual, requiere página. Y devolvámonos con otra, está un poquito, de pronto se pixela un poquito, pero bueno, vamos a hacer la contextualización. Esta cita que está acá, me van a contestar por favor la primera persona que agarra el micrófono. ¿Es una cita con énfasis en el texto o es una cita con énfasis en el autor? Cuéntenos por favor. Con énfasis en el texto. Claro que sí. Entonces el autor quedó allá al final de la cita porque el contenido de la cita como tal es lo que interesa más para darle la fuerza argumentativa, académica y de estructura. Entonces, de allí que tengamos estos nombres. De pronto, si no nos memorizamos estos tecnicismos narrativa o parentética, por lo menos la memoria y cierta lógica sí nos ayuda. Entonces, énfasis en el autor, que es la cita narrativa, porque primero está el texto, o la cita parentética, que tiene énfasis en el texto. Listo, muy importante. Esas diapositivas se les van a compartir, por supuesto, pues después del encuentro, no antes, a fin de que tuviéramos el factor sorpresa, aunque saben que en el curso hay unos contenidos que ya los acercaron. Entonces, estos elementos, si se dan cuenta, son pocos, pero los aterrizan muchísimo. Ya lo vimos entonces hace poco, cita textual corta, menos de 40 palabras, está inmersa en el texto, entre comillas y sin letra cursiva. Va a punto después de finalizar la cita. Miremos acá, estas imágenes son de mucha utilidad, usted las puede encontrar en muchos recursos en internet. Esas son las más indicadas para nosotros hacer conciencia de la estructura de las citas, como una anatomía, una segmentación, hasta que llegamos al punto de que ya no lo necesitamos, pero como silueta textual, como silueta de citación, es muy buena ponerla en ejercicio. Entonces miren allí, la cita de menos de 40, podemos ubicarla dentro del texto, no está con párrafo aparte, está entre comillas, ya nos dimos cuenta que tiene énfasis en el autor, ¿cierto? Terminó con la página, está el año, el apellido y está incorporada en la narrativa, de tal manera que al ser corta, queda allí dentro del párrafo. Listo, cita textual corta. Ahora tenemos otra cita textual corta, pero cita basada en el texto. Miren que esta primera fue con énfasis en el autor, ya esta cita, perdón, es con énfasis en el texto, ¿sí? Es la parentética, o con énfasis en el texto si lo prefiere, y nuevamente los elementos. Lo que está cambiando es el énfasis, recuerden, el énfasis va a obedecer a su decisión de por qué la cita. Cita textual extensa, más de 40 palabras, sin comillas, sin cursiva, con una sangría, es decir, un espacio acá en este borde izquierdo que hace la diferenciación visual del texto y hace que el evaluador o lector entienda, uy, aquí se viene una cita extensa, esta cita tiene peso, vamos a ver cómo la realizan. Y al final de la cita se escribe el punto antes de la referencia. Entonces miren los elementos, yo muevo este cuadrito acá. Yo quiero saber si ustedes están viendo en tamaño adecuado mi diapositiva. ¿Me ayudan con eso, por favor? Y Profe Lina, perdona que te interrumpa, Adelante. es que salió un letrero diciendo que en 5 minutos se termina la reunión. Ah, bueno, Primera pero no se vez que acaba. no se acaba. Ah, bueno, ya me imaginaba el panorama que se nos salíamos del todo, listo. Okay. Gracias, profesora. Sí, yo también no me había pasado en algún tiempo y yo esperaba y no, sí es como una alerta, pero por fortuna no se acaba. Igual ya vamos pues como concluyendo por si alguna cosa estudiantes. ¿Listo? Bueno, entonces viene esta cita extensa. Noten entonces la ubicación, visualmente es muy importante. Nótense que hay elementos discursivos, hay elementos de contenido y visualmente también nos da un derrotero de lectura. Y
nuevamente observemos, es una cita con énfasis en el texto porque el peso lo tiene el texto. Y al final está el autor, ¿cierto? Apellido, coma, año, coma, la P de página, está el punto, y la página textual de donde se extrajo la cita y cierra paréntesis. Vamos con otra imagen que vamos a poner acá al ladito. Por otra parte, vemos la cita extensa con énfasis en el autor. Miren el autor por allá al inicio. Está introducido en el primer párrafo. El primer párrafo es el texto de quien escribe y lo introduce. En este sentido, vamos a poner en práctica verbos. Este autor, Kaku, ¿cierto? Un apellido extraño, ha de ser oriental quizá, afirma, o Kaku nos explica, Kaku nos ilustra. Kaku al respecto dice que esa es otra tabla de conectores o de verbos que nos ayudan a enriquecer el ingreso de la cita. Entonces, como se le dio, yo no sé si hay un micrófono por ahí abiertico para que me ayuden, porfa. Como se le dio esa prioridad con énfasis en el autor, se pone antes de la cita, es la antesala, luego viene la cita, ya con su presentación, como la sabemos, con su sangría, sin comillas, sin cursiva, y ese año va al final. Listo. Ya cuando termina esa cita, entonces retomamos al texto para darle fluidez a ese cuerpo textual que se va desarrollando. Recuerden, estudiantes, el tema de la cita no es, y sé que estamos repitiendo, no es solamente insertarla, hay que leer algunos artículos, hay que leer, hay que ir absorbiendo esa retórica de los textos, esa arquitectura. En la medida que usted lo va leyendo, va entendiendo el porqué de esa discursividad. Entonces, esto es muy importante, pero sin duda alguna, la lectura constante o la lectura profunda, incluso la lectura con otro, la lectura pues como evento social, que sabemos que construye, es lo que hace que usted entienda por qué la cita funciona de esta manera. ¿Listo? Seguimos acá. Cita de parafraseo, la cita que nos gusta mucho en ciertos momentos a los profes, porque como decíamos hace un momento, nos damos cuenta si está entendiendo el documento. Entonces, en ese parafraseo, en sus propias palabras, pero con mucho cuidado de no ir a cambiar la sustancia, la esencia de lo que plantea el autor, mucho cuidado con esa alteración. Como es parafraseada, se pone el año, porque probablemente estemos parafraseando un capítulo entero en pocas palabras, estemos parafraseando un postulado general, estemos parafraseando una idea tan grande que tengamos que hacerlo en pocas palabras para poderle dar fluidez al texto. Entonces aquí va el año. Listo, entonces por ejemplo acá vimos que se hizo desde el autor y también tiene movimientos parecidos desde el autor o desde el texto, pero en mis propias palabras y con cierto ejercicio de síntesis sin cambiar la esencia del texto. Miren acá, va incorporada la narrativa, ¿cierto? Se mezcla, hace amalgama con el texto, pero el evaluador o el lector se da cuenta porque menciona al dueño de la idea. Muy bien. Miremos acá dos ejemplos cortos, cita literal, cita de parafraseo, nuevamente pues un contraste, y acá vemos entonces esos esquemas de presentación. Las citas textuales requieren el apellido del autor, ojo, citas textuales requieren apellido, año de publicación, número de página. Las citas de parafraseo no. La cita literal sucede, entonces hay una extracción de fragmento o ideas textuales, hay cortas, hay extensas, las cortas son con comillas y las extensas con párrafo aparte con sangría. Mientras que la cita de parafraseo, y en este sentido nos da facilidad porque no tenemos que estar pendientes si es larga, si es corta, generalmente es corta porque es muy dinámica y se incorpora a la narrativa. Entonces digamos que se despreocupa uno de ciertos detalles porque va en la discursividad de la comprensión que yo demuestro. Estoy leyendo un autor, me apropio en términos de comprensión, lo entiendo y lo puedo citar. De tal forma que no necesito ni párrafo apartes ni comillas, sino mencionarlo. Fíjense, por ejemplo, acá. En la cita literal hay unos datos completos de autor, mientras que en la cita de parafraseo se reescribe
quizás con menor extensión, lo que él quiere decir, en este caso, la violencia, tipos de violencia, y al final pone el apellido y el año. Bueno, acá yo creo que ya son elementos pues, que hemos mencionado. ¿Cuándo es plagio? ¿Cuándo no es plagio? Entendemos que el plagio es cuando se copia literalmente de cualquier tipo de cita. No menospreciemos ningún tipo de cita. Si es ajeno, hay que darle los créditos correspondientes y tener cuidado que citamos en un ambiente académico, que no se cita por citar y que tampoco se va a citar cualquier contenido. También es plagio poner con nuestras palabras algo que ya existe sin darle ni otorgarle el crédito correspondiente. También cuando tomamos mucho cuidado, cuadros, tablas, imágenes, cualquier tipo de esquema y no citar la fuente es plagio. Ay, ve esta imagen tan bonita. Mira que la profe y yo pusimos abajo, ¿cierto?, el enlace de referencia y al final probablemente entonces esté la lista de referencias, lo que llamábamos bibliografía, ¿cierto? Pero estamos reconociendo que esta información ya fue previamente construida. Entonces puede ser una imagen muy bonita, puede ser muy agradable para nosotros, pero se pone la fuente original. Ya si usted decide intervenirla, puede poner tomada y adaptada. Ese procedimiento también es válido. Y cuando vayas a poner un esquema que no es de ninguna parte y definitivamente es original, fuente, elaboración propia. Eso también se debe hacer. Bueno, también utilizar sistemas de análisis, encuestas. Ve, me encontré un cuestionario, me encontré una categorización, me encontré un sistema de clasificación. Se cita. Todo lo que sea ajeno y previamente elaborado y sobre todo y especialmente a nivel académico, se cita. Y naturalmente está la contraparte, no es plagio siempre que indiquemos con el protocolo correcto de dónde es la fuente, sea con comillas, sea con sangría, sea con parafraseo. Bueno, la lista de referencias, una invitación muy importante, la profe ya lo mencionó. Vamos a asociar siempre lo que hemos conocido como bibliografía, lista de referencias. Porque a veces, claro, al estar incorporándonos y acostumbrándonos a este contexto, creemos que referencia es cita y ya, ¿cierto? Porque la palabra referencia es muy polisémica en estos trabajos, referencias son un montón de cosas. La lista de referencias, entonces vamos a tener esos datos que tienen un esquema, que aquí lo compartimos y les va a llegar, probablemente no se vea del todo, es un esquema donde están los datos del autor, la fuente de publicación, capítulo, seriación, año, página, lugar, editorial. Esa lista, cuando usted ha incorporado citas en el trabajo, esas citas deben coincidir uno a uno con la lista de referencias. Por eso, prestar mucha atención cuando su docente, cuando su asesor, su evaluador, su acompañante le diga dónde está la lista de referencias. De pronto le decimos, profe, es que adentro están las citas. Ya usted mismo lo dijo, adentro están las citas, pero la cita es el dato del autor, el año y la página. La lista de referencias es el dato bibliográfico completo que se pone y en orden alfabético. Entonces, en ese sentido, lista de referencias es igual a bibliografía, pero como es norma ZAPA, está bien que en nuestra mente esté bibliografía, pero en el trabajo debe decir lista de referencias, listo, en orden alfabético y con los elementos que se ponen en el protocolo que indica APA, que recuerden que se los estamos compartiendo, pero que así rápidamente va a ser pues el primer apellido del autor, la inicial, el título, si es un capítulo del libro, el capítulo, el libro, el año, las páginas, y si está en línea, se comparte el enlace. Estudiantes, no son lista de referencias, enlaces, por favor, no. A uno le devuelven trabajos completos, le devuelven tesis, le devuelven artículos, le devuelven ponencias. Si usted hace una lista de referencias pegando puros enlaces, no, eso por favor no lo hagan, eso da devolución de trabajo aquí y en muchas partes académicas. ¿Por qué? Porque necesitamos unos estándares de calidad. ¿Quién quita que nuestro trabajo vaya a otras partes, sea publicado y necesita tener estos elementos?
Listo, por favor en el chat me van a responder en este momento, ya casi vamos terminando, sabemos que hemos absorbido mucho de esa energía, pero sí necesito, me voy a tomar el atrevimiento, que nos escriban en el chat, por favor. ¿Qué no es la lista de referencias, por favor? ¿Qué no es? Y enseguida miramos las preguntitas que están en el chat, nos disculpan, estábamos compartiendo pantallas. ¿Qué no es lista de referencias? Qué rico que todos lo escriban, no importa que sean muchos. ¿Qué no es lista de referencias, por favor? Dejé de compartir pantalla un momentito. Exacto. También, eso. ¿Por qué ponemos algo como tan básico? Para que este procedimiento atraviese nuestro recuerdo y la experiencia se vuelva aprendizaje, ¿cierto? Entonces, los links no son referencias y las referencias son el dato completo de las citas que estuvieron arriba. Muy bien, anótenlo todos, para que eso se quede como recuerdo, ¿cierto? Si lo hago, me acuerdo, si lo escucho, quizás lo olvido, y si lo enseño, pues lo aprendo 2 veces, ¿cierto? Bueno, y vamos terminando entonces con esto. Para su adecuada utilización, a propósito de las citas y de las referencias, recuerden, las citas es el texto extraído. Atendamos esta partecita que es súper importante y la profe lo mencionó ahorita. La cita es el texto extraído, sea de manera textual o parafraseado. La referencia es el dato del autor, el año y la página. Esa es la referencia. Y la lista de referencias es ese capítulo final con todos los datos que identifica la obra. Mucho cuidado con esta triada. Sí, la vamos a necesitar todo el tiempo. Acá va a quedar y también en la unidad del curso se encuentra. Entonces, sugerencias, citar preferiblemente fuentes primarias, es decir, cita directa. Por favor, no cita de cita, porque eso puede entenderse como plagio, que se le está cogiendo la cita a otra persona que citó. No, citar directamente. Supongamos que usted quiere citar esta clase. Eso es una fuente primaria, cuando usted cita directamente. Si encontró una cita de cita que le interesó, por favor vaya a la fuente primaria. Usar fuentes confiables de información, ¿cierto? Ahorita hay discusiones que si cita una red social, yo creo que todavía falta para ello, a no ser pues que sean autores de renombre y contenido, pero entonces tener fuentes confiables de información. Eso nos lo va enseñando la academia con las bases de datos y con las lecturas que tenemos en los cursos. Evitar el exceso de citas textuales. Ya sabemos cuándo son las citas textuales. Privilegiar el parafraseo, ¿cierto? Para mostrar comprensión. Ay, voy a volver a hacer la preguntita. ¿Cuándo es que se sugieren las citas textuales? Ayudémonos en el chat, por favor. Hace un ratico lo mencionamos. ¿Cuándo es que se sugieren o se requiere cita textual? Vamos escribiendo. Listo, eso es muy importante. ¿Cuándo hago una cita con énfasis en el texto? Muy bien, esa es una parte. Pero ¿por qué es que utilizamos la cita textual? No debemos abusar de ella, pero sí nos vemos obligados y moralmente encaminados. ¿Por qué la utilizamos? Eso. Muy bien, Linnea y Tatiana, muy bien. Entonces, son significados, definiciones, lógicas, postulados, planteamientos que corremos el riesgo de cambiarlos, que es preferible dejarlo por su naturaleza tal cual. Volvemos a la diapositiva. Evitar el exceso de citas textuales, privilegiar el parafraseo. En el parafraseo es menester comprender muy bien las ideas, que no vamos a parafrasear de cualquier manera. Es que yo pensé que decía, no. Vamos a revisar. Reelaborarlas con propias palabras no es solamente usar sinónimos, como nos mencionaban ahorita, no es solamente usar sinónimos, es, bueno, ¿cómo traduzco yo ese conocimiento? Lo pongo más corto, más fácil, pero no sacrifico la riqueza. Acá tenemos las referencias, ¿sí ven?
Entonces estamos citando, nos basamos en elementos del Centro de Escritura Javeriano, también en el autor Diego Rosselli. ¿Sí? Acá están todos los datos, fíjense en este material que ustedes van a tener y recuerden que la actividad va encaminada a esto. Ustedes van a ser un poco didactas del tema, que creemos que ya leyeron la actividad. Recomendaciones, haga ejercicios de paráfrasis que contengan desarrollo argumentativo, citas textuales, no textuales, saque el tiempito y escríbalo. Lo que hicimos al inicio, identifique la estructura, subraye los textos, dónde cambia de voz el texto, dónde entra la voz citada, dónde entra la voz del autor, ideas principales, tipos de citas. Entonces, rayen esos textos, sean digitales o impresos. Ese ejercicio enriquece tanto. Una amiga, ardua lectora, me decía, no se lee sin un lápiz en la mano, o en este caso tal vez sin un resaltador en la pantalla, pero no dejar una lectura desprovista de anotaciones. Leer y leer. Tercer punto, antes del ejercicio de la escritura, realice un plan de escritura posterior al análisis, ¿cierto? Haga un borrador, reconozca la intención de la cita seleccionada. Recuerden, ¿por qué se cita? ¿Para qué se cita? ¿Qué cita escogí? ¿Voy a hacer énfasis en el texto o en el autor? ¿Por qué estoy trayendo citas? Pero que la voz en mi trabajo, la voz que más se sienta es de quien escribe. Bueno, acá está el material. Recuerden que esto se les va a compartir. ¿Sí? Y acá terminamos la presentación. Yo quisiera pedirle el favor a la maestra, ¿te parece bien si dedicamos 5 minutos para las dudas? Sí, y perdóname que quería hacer como hincapié en algo que creo que no lo hemos mencionado, y es que cuando vamos a consultar, sepamos a dónde vamos. No es ir a cualquier lugar, sino, o sea, que lo que estamos investigando o consultando que sea de peso académico. Muchas veces encontramos trabajos que van en Rincón del Vago o algún blog que no tiene como peso académico. O sea, lo importante es saber a dónde nos dirigimos para sacar esa información que sea válido. Ahora se utiliza mucho el Google académico, que ahí se encuentran muy buenas referencias, se encuentran PDFs, artículos y todo eso. Entonces, eso también es importante que sepan dónde buscan la información. Sabemos de que ahorita estamos atiborrados de información, pero ¿qué tipo de información tenemos? Entonces, cuando ustedes vayan a consultar, no vayan a lo primero que se encuentren. Revisen que verdaderamente tenga un peso académico. Y como lo hemos hablado en todas estas 2 horas y media, si ustedes ven un artículo que tiene una lista de referencias, pues es más confiable que un artículo que no tiene referencias. Solamente quería decir eso. Muchísimas gracias, Estela. Entonces, bueno, en este momento estamos creando un enlace para compartir el material inmediatamente, aunque también va a ir a la plataforma, pero generalmente en los encuentros también hacemos como un enlace a un Padlet. Profe, te quiero pedir el favor, mientras yo lo voy publicando, para saber si hay inquietudes de la entrega. Entonces, para que nos vayan contando estudiantes si hay alguna inquietud o precisión. Jóvenes, para recordarles, la idea es que el material quede, digamos, en un tipo de soporte más creativo, más interactivo, que no se nos limiten solamente a Word. A veces, eventualmente pasa que simplemente copian y pegan, que son normas APA, a un documento de Word y pare de contar. Esa no es la intención del trabajo. Si se dan cuenta, nosotras, no solamente pues como profesoras, sino también como estudiosas, didactizamos mucho el asunto. Es algo muy similar, pero con unas indicaciones. Entonces, para que por favor no sea un texto plano, un texto que
de pronto no genere mayores conexiones en Word y punto. Ahí eso sería una situación de plagio. Entonces, para que abramos 5 o 6 minuticos el espacio de las preguntas, que les vamos a cargar los documentos de esta presentación. No hay manitos levantadas, profe. ¿Sí será que nos están escuchando? Profe, se Sí, escucha profesor, bien. estamos bien. Es que uno los extraña, ¿cierto? Bueno, entonces cambiamos la pregunta. ¿Están claras las indicaciones de la entrega? ¿Hay suficiente ilustración con respecto a los parámetros? Y profe, yo entiendo que sería algo como parecido a lo que usted subió en el anuncio del encuentro sincrónico acerca de la paráfrasis. O sea, sería un estilo de trabajo así, dinámico, didáctico, con ejemplos, que sea más comprensible para todos. Muy bien, Tatiana, muchas gracias. Y recuerden que también van a agregar un puntico como de verificación, de puesta en práctica. Venga, verifiquemos lo estudiado. Y de esa manera, al ustedes plantear como actividades de aprendizaje, ustedes mismos se están evaluando. Entonces, muy valioso que lo hagan por su propia cuenta, que en sus equipos tengan el diálogo de construcción. Bueno, ¿y qué tal si hacemos una completación? Voy a decir algo así, tal vez un poco en la carrera, y qué tal si ponen ejemplos con citas mal hechas y vamos a corregirlos, verdadero o falso. Entonces no es solamente la explicación, sino también un apartado con dinamización. ¿Esto con qué fin? Con que ustedes se apropien muy bien de esos elementos y se van a dar cuenta que en los trabajos se les va a hacer mucho más fácil. No sé, Estela, si quisieras decir algo al respecto, que se me escape a mí. No, yo pienso que está todo dicho. Bueno, mientras voy publicando, hay una manito levantada, Adriana, adelante. Les voy a dejar algo en el chat, por favor, para que lo descarguen y abran en sus navegadores. Son las diapositivas del encuentro. Listo. Adelante. No sé si de pronto también se pueda de pronto hacer un mapa mental explicando ciertas, bueno, lo que nos están solicitando ahí, ¿no? Estela, ¿qué opinamos al respecto del mapa mental? No he llegado a ver un trabajo con mapa mental, pero bueno, vale la pena la pregunta. Sí, me cogió así en... No nos había tocado. Mm, El mapa mental permitiría, digamos, pues nosotros conocemos la técnica del mapa mental, claro que sí. sí. Permitiría ver como la esencia como de la explicación de lo que se pide. Pues yo pienso, es que un mapa mental tiene otra función y no, pues para la actividad de lo que se está pidiendo, pues hasta se puede hacer una infografía, pero cumplen otra, o sea, otra función. Entonces lo ideal es como ceñirnos a lo que está ahí. Listo, Ah, claro. ok, profe. Listo. De pronto Sí, el porque mapa ustedes mental, ahí van a explicar, van a profundizar. En cambio, en un mapa mental no permite eso. Es más, en un mapa mental es todo muy sintético. Listo, profe. exactamente. Mm, Exacto, esa es la palabra. Viviana tiene manito levantada. Oh, sí, Adelante. acaba de responder. Yo escribí en el chat que si se podía infografía, pero usted Ah, ya. ya. Ajá, sí. Es Claro. que ese tipo de herramientas, los que son mapas mentales, que es muy diferente a un mapa conceptual, que a veces confunden eso, o sea, tienen otra función, como que de sintetizar, o sea, tienen otra función y sirve para algunas actividades, por decir algo, un mapa conceptual de la unidad o la competencia 1, eso ya sería otra cosa, pero ya lo que se está pidiendo acá ya es como más explicadito y ver también si ustedes entendieron, cómo lo están aplicando. Entonces esa es la idea. Sí, y también, como dice la profe, hay herramientas, pensemos en por decir algo, un Canva. Voy a referenciar experiencias muy bonitas que hemos tenido en este curso. Blogs interactivos con enlaces,
Canva con enlaces, de pronto tienen un Canva con una explicación y hacen un enlace a Kahoot, y en ese Kahoot hacen como un quiz interactivo. Han salido unos productos muy interesantes. Michael, tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, debido también a la experiencia que pues, se tuvo en el primer bloque, porque ahí hemos aprendido bastantes cosas. Bueno, sobre todo en mi persona, a diferencia de lo que es un mapa conceptual de un mapa mental. De hecho, el mapa conceptual trabaja mucho con los conectores. Digamos que ahí está como la diferencia del mapa mental, que es mucho más sintetizado y simplemente lo que se hace es como unir sin necesidad de conectores. En cambio, el mapa conceptual sí lo que hace es conectar eso. Y pues digamos que también el hecho de manejar cosas así como Canva, pues, estoy un poco familiarizado con el asunto de Canva. Y el tema de Kahoot pues, sería muy chévere entonces poder hacer algo así, más o menos. Bueno, esa sería una gran idea. Gracias, profe. A usted, gracias por el aporte. Bueno, maestra, le doy la palabra para el cierre de este encuentro. Si no es más, pues porque creo que ya los tuvimos bastante ratico acá, y gracias por la disposición. Muchas gracias, Lina. Pues agradecerle a los estudiantes, como siempre, por su disposición. Como les dije en un principio, de que todos estos, o sea, acá todos somos beneficiados, ustedes como estudiantes, nosotras como docentes. Agradecer también como por el espacio que se tuvo de aprendizaje, y lo más importante es que esto no solamente se quede como un encuentro sincrónico más, sino que verdaderamente se aplique. Y el tema que abordamos hoy es un tema de aplicación, no solamente para un curso, sino para el resto de sus vidas, para los que van a seguir la parte académica o para los que terminan su carrera, que son 5 años. Entonces, simplemente es que le tomen mucho amor a las normas APA y que las cosas con paciencia se logran, porque el tema de las normas APA no es para aprenderlo en un solo día, no es que ya con este encuentro sincrónico ya quedamos expertos, no, como les dijimos anteriormente, son pinceladas. El tema es mucho más profundo, pero ya dejamos como esa semillita o esa inquietud para seguir profundizando. Recuerden que la universidad nos genera, es como esos interrogantes, o nos generan como ese deseo de investigar, porque hay que investigar más afuera. Solamente eso, y agradecerte a ti, profesora Lina, también por el espacio y por toda tu disertación. Gracias, profesora, gracias a todos ustedes. Bueno, como ya nos despedimos y quedan unas preguntas en el tintero, chicos, y ya la grabación está muy extensa, escríbanos con respecto a las dudas de los integrantes y nosotros contestamos a la brevedad. ¿Listo? Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por todo, que tengan un feliz descanso. Y, profe Lina, ¿te puedo recomendar habilitar la actividad de presentación? Sí, muchas gracias, listo, Adriana, que se había cerrado. Claro que sí, recuerden que esa actividad de presentación se había cerrado, no es que estuviera deshabilitada, pero a petición, pues, claro, de situaciones de conexión. Gracias por el recorderis. Que tengan una feliz noche y estamos atentas a sus mensajes en la bandeja, pues, del curso. Una feliz noche y gracias por todo. Hasta luego, profe, que descansen y ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.